discurso extenso, les decía, que pasó a las 4 horas, eran 97 páginas, la presidenta no leyó todas, quedaron 15 ya sin leer, por ahí se dice que ya estaba cansada, pero vamos a hablar de lo que dijo y lo que no dijo también, de aquello que ha quedado entre líneas, que fue entregado al Congreso de la República. Y lo cierto es que ninguna autocrítica, nada destacable. Bajó además un poco la intensidad de eso que había comentado hace algunas semanas respecto a la minería legal. Casi nada de lo que se esperaba, por lo menos contundente. Inicialmente incluso se dijo que iba a ser un mensaje mucho más breve, mucho más conciso, pero a la hora de la hora teníamos el tremendo fajo que ahí se logra ver de la presidenta leyendo este mensaje. Claro, el hemiciclo ya terminó casi sin congresistas, ¿no? Los ministros, bueno, tenían que estar ahí, claro está, algunos se quedaron dormidos, pero los congresistas ya se habían ido, quedaban muy poquitos al término de esta sesión y finalmente la presidenta se terminó retirando acompañada de su gabinete. A ver, hablamos de inmediato con mis dos invitados que ya me acompañan en la mesa de 2025, Augusto Álvarez Rodríguez y Enrique Castillo. Gracias a los dos por estar aquí, bienvenidos. Buenas noches. Un mensaje previsible, algo que destacar, ¿cómo lo vieron ustedes en líneas generales? Augusto. Imprevisible, porque yo creo que luego de haberse tirado 5 horas el año pasado, preparar otra vez un discurso de 5 horas, porque estamos diciendo que fueron 4 horas, pero se sacó 15 páginas que eran las 5 horas, lo que faltaba. A mí me parece una majadería tremenda ir con ese tipo de actitud, porque es un discurso pensado no sé en quién, en ella, en los ministros que le mandan que tiene que decir tal cosa, tiene que pensar en el público, en el cliente. ¿Quién es? Es el peruano, la peruana que quiere escucharlo. Esta señora no tiene el menor respeto por el ciudadano. ¿Coincides con Augusto, Enrique? Sí, o sea, si ella lo pensó así, lo quiso así, no tiene la más mínima idea de lo que es un mensaje presidencial y lo que es hacer política frente a los medios de comunicación, porque son los medios los que transmiten y la gente la que escucha. Y nadie se sienta 4 horas y media, sobre todo al mediodía, a escuchar a la presidenta. O sea, si quería que la escuchen, no lo logró. Y si es alguien que la asesora, yo ya lo hubiera despedido. Porque la verdad es que después de lo que ocurrió el año pasado, no aprender la lección y esperar a que los congresistas se vayan, que sus propios aliados empiecen a reclamar por tuit que ya se había excedido en el tiempo, que la gente se notase cansada en todos los sectores, pero además con un discurso poco relevante, realmente es un desperdicio de tiempo para todos. Sí, y no solo no aprendió la lección, porque el año pasado, un discurso largo, pero fueron 79 páginas, ahora teníamos 97, o sea, era muchísimo más largo, pero en síntesis, ¿encontraron algo relevante, así, algo que destacar de uso? A mí me pareció bien el arranque metiéndole el carro a Pedro Castillo, porque si un valor tiene Dina Boluarte dentro de lo que ha significado, es que reemplazó a una persona como Castillo que estaba llevando al Perú al desbarranco y que tenía un plan comunista y un plan totalmente nefasto para el país. Lo ha reemplazado con algunas cosas buenas, pero creo que ahora dedicó 10 minutos a eso, bastaba 3 minutos, 1 minuto, una página, 2 páginas y lo hacía. Yo no sé quién es el redactor de Palacio de Discursos, pero es muy malo. Y es el que lo han ratificado, porque debe ser el mismo inefable que hizo el discurso el año pasado. Hay una cosa que se llama capacidad de síntesis, de explicar las cosas, para ver cómo llegar mejor al público. No tienen la menor consideración y creo que es una expresión de un gobierno que no sabe muy bien dónde está parado, porque hacer un discurso, además este discurso debe ser leído ante los ministros, que por la Constitución lo tienen que ratificar. No hubo un ministro que le dijera, oiga, presidenta, un poquito, ¿no? De largo, 5 horas. Oiga, presidenta, en la parte del déficit fiscal, la meta no es lo que está usted diciendo. ¿Cómo se equivocaron en eso? Salió el ministro el ministro de Economía a cambiar eso. Lo dijo, no, es que están leyendo el discurso anterior. Oye, pero ¿cuándo leyeron el anterior? ¿Quién metió mano al final? O sea, un desastre. Claro. ¿Cómo practicas además un discurso de 5 horas, ¿no? Que se supone que la presidenta tendría que haberlo leído mínimamente y revisado antes de? Pero es cierto que la presidenta al inicio se presentó como la salvadora de la democracia, ¿no? A ver, yo encuentro un mensaje en 3 partes, ¿no es cierto? Una primera que en realidad nos quisieron meter una epopeya. Es decir, la salvadora, la gladiadora que vino y sacó a Pedro Castillo. Pero además asumiendo... no lo sacó, ¿no? O sea, era parte de esa tómbola. Pero es que a eso iba, ¿no es cierto? Claro. Ella se presenta como que vino a salvar al Perú y lo sacó, aparentemente, ¿no? Pero además, efectivamente, o sea,
no es que ella vio el Perú que se desgraciaba y entonces entró a salvarlo, es que formó parte de todo ese equipo. Parece que se Si no, olvidaba hay que eso. volver a escuchar Davos y hay que a escucharla cantar en los consejos descentralizados y recordar cuando ella decía que si el presidente Castillo se iba, ella también se iba. Entonces formó parte de eso. Quizás por eso la gente está esperando una autocrítica en el sentido de que ella debió decir, no que venía a salvarlo, pero sino que se arrepintió, que lo pensó mejor y que por eso enrumbó el camino. Ahora, tampoco es que lo enrumbó ella, hay que darle mérito a Otárola. Otárola fue el que manejó el primerato, cuando ella incluso, recordemos, había anunciado nuevas elecciones. Ella en algún momento anuncia nuevas elecciones, estaba asustada con todos los fallecidos que se estaban produciendo. Entonces Otárola toma las riendas, una vez que sale Angulo, toma las riendas Otárola y Otárola es el que la convence realmente de no renunciar, de no convocar elecciones y salir adelante. ¿Y esa parte del mensaje a quién iba dirigido? ¿A todavía a los partidos que la están Yo no apoyando? creo- yo no o- creo que haya sido a los... O sea, incluso se señala que es a Perú Libre, pero ataca también al APRA. Yo creo que es esa forma, en su último discurso, de mostrarse como que ella era la salvadora de la patria, que antes de ella fue como hubiéramos venido de la guerra, Bueno. y que ella salvó todo. Ahora, cuando tienes 2% de aprobación, crees que todos son tus Sí, enemigos. pues. O sea, pobre Ahora, señora debe sentir que hasta el señor que la saludó en la puerta del Congreso, este es uno de los 90% que me desaprueba y que me andan persiguiendo y Ahora, todo. es verdad que se volvió una conversa y de alguna manera rompe con Pedro Castillo, con Cerrón y con toda esa gente, y se entrega a las manos de otro grupo que le condiciona para quedarse a cambio de. Y bueno, eso le permitió al país un respiro y salir de todo lo de Pedro Castillo, sí. Pero es verdad que luego tampoco cambia. tampoco es que ella fue la salvadora, porque si ella no lo hubiera sido, ella tiene una frase hoy día, ¿no? Que Pero dice, digamos, cuando dice, si juró no el hubiera cargo, sido- pero cuando juró el cargo, cambió de rumbo. Porque, digamos, Sí, no, claro, no siguió en este camino al despeñadero que estaba llevando al país Pedro Castillo Sí. y otra gente. Y creo que por qué le mete el carro es porque si uno ve al comienzo de la ceremonia en el Congreso, aparece Quito con un cartelito que dice, Dina, el pueblo te repudia. Lo repudian igual que a él. Y luego sale ese saltimbanqui de Roberto Sánchez que anda pero pululando por todos lados, que era parte del cogollo con su letrerito Pedro Castillo. Y para declarar toda esta parafernalia tan espantosa que hemos vivido el día de hoy, sale Pedro Castillo con su mensaje desde el Fundo Barbadillo. Caramba, ¿qué es Entonces, eso, ¿en no? qué país vivimos? ¿Qué falta de respeto a los Mensaje peruanos? No de merecemos oración. esto. Pero eso fue creo que Dina Boluarte entra y lo reemplaza y da un cambio. Y como tú dices, le entrega, yo al comienzo le veía una cierta sabiduría a Dina Boluarte de que cuando tú no sabes algo de algún tema, contratas a alguien que te ayude. De acuerdo. Y Dina Boluarte se da cuenta que no sabe absolutamente de nada, entonces trae a otra hora para que haga todo. Y hasta al comienzo las cosas le funcionaban bien y lo saca para darle la chamba a que su hermano Nicanor, que andaba en cuchipanda y con negocios indebidos, armando un partido político con la plata del Estado, otra hora parece que le incomodaba para eso, lo mete y el gobierno se le desmorona. Y está ahora donde está, con la lengua afuera, con 2% de aprobación, el mejor mes sube a 3%, pero va a ser una presidenta que es un pato cojo, para Pero todos los al final, prácticos. pero luego también cambia un poco el discurso, ¿no? Y pasa eso que recordabas, la victimización, Sí, cuando claro. ella habla del chivo expiatorio y que ella es responsable, o por lo menos la gente así la culpa, la Bueno, responsabiliza también de había todo un lo que cierto pasa en el cargamontón, país. lo que no ha Pero habido. innecesario. La izquierda creo que es muy tonta en que en vez de decir Dina de las nuestras, porque era de los suyos, le mete el carro al comienzo porque se sentían las viudas de Pedro Castillo y los medios de comunicación alineados con eso, y los congresistas, en vez de decir cómo la recogen a Dina, le meten el carro desde el primer día y ahí Dina se recuesta al otro lado. Entonces, acabó las circunstancias donde acabó. Claro, pero termina diciendo y añadiendo algo que no estaba en el mensaje de que si ella no entraba, hoy estaríamos como Cuba, Venezuela, Bolivia. No sé si Bueno, eso traiga repercusiones, pero Yo Bueno, en realidad filósofo pienso que Kenji si ella tampoco. no entraba, habían elecciones y ahí la izquierda hubiera tenido las menores posibilidades después del fracaso y todo lo que hizo Pedro Castillo y sus aliados de la izquierda. Porque, claro, gente como Verónica Mendoza quiere tomar distancia, pero todos ellos han estado metidos en este Por asunto, favor. ¿no es cierto? ¿Qué distancia va a tomar? ¿Qué? Así es. La máxima distancia que puede tomar Verónica Mendoza serán 3 centímetros, porque fue Por parte eso, del cogollo fue- ese. Todos ellos, ¿no es cierto? Entonces, esa parte no es tan cierta. Ahora, la victimización viene, digamos, porque efectivamente toda esta gente carga contra ella. Hay razones también para reclamar el porqué de la situación de los fallecidos. Así es. Y que no haya habido justicia para ellos, ¿no es cierto?
Pero también es cierto que efectivamente si ella no hubiera marcado esa distancia y si hubiera sido la continuidad de Pedro Castillo, eso para el país hubiera sido terrible. De acuerdo. Entonces, ahí, digamos, hay una victimización en parte, pero también hay todos los errores y las cosas que ha cometido Dina Boluarte que han generado todo este malestar y rechazo, ya no solamente de la izquierda, porque la izquierda no es el 97% del país, No. ¿no es cierto? Es Pero- toda la nación, menos ese 3%, que lo que le reclama a ella es justamente que habiendo sido parte, digamos, de esa pequeña reconstrucción, no ha habido una segunda parte que haya sido justamente de agarrarle la posibilidad al país de enrumbarlo hacia ese 6-7% Ahí, de crecimiento. Dina Boluarte pierde la oportunidad de reconciliarse con el país, hacer un mea culpa y pedir perdón, por ejemplo, a las familias de las víctimas por las supuesto. protestas, por los afectados, no sé, en el tema de Caliwarma, afectados, víctimas de la violencia, la delincuencia desbordada, porque nada de eso se escuchó. No lo hace, pero eso, Tatiana, requiere una capacidad de estadista, que es lo más lejano a lo que puede uno imaginarse de Dina Boluarte, ¿no? Porque lo podría hacer porque lo sentía en el alma, en el corazón, las muertes de 50, 60 personas es terrible. Y no hubo una expresión de conmoción de ella, nada. De empatía, ¿no? O porque O sea, era un estadista que miente. No sé, pueden haber políticos que saben mentir y que saben fingir. Ni por una ni por la otra, sino que no se da cuenta, y me parece que es una presidenta que cuando hace un discurso de 5 horas no se da cuenta de en qué está. Y a veces nos metemos a ver los temas, por ejemplo, los relojes y las cirugías. Eso es maní pequeñito al lado de lo que es temas importantes. Petroperú, en Petroperú se farrean 7.000 millones de dólares con la anuencia de que ella coloca a esta gente como Narváez, como Vera, como gente que de Zarratea, que es un barril sin fondo. Y Y le hablaba de sigue las dando plata y no maravillas. dice absolutamente Sí, nada. Y ¿no? ahí están los temas medulares del país que están hipotecando al país tremendamente. Si con lo que se gastan en eso podrían comprarle un Rolex a cada maestro. Ya, no, y hablado de la continuidad de Petroperú O y que colegios. va a ir fabuloso, todo eso, ¿no? En materia de economía, bastante optimista la presidenta, ¿no? Bueno, en realidad plantear 3.5% de crecimiento ahora es poco realista, habida cuenta A de estas todas las alturas del cifras que han año. dado no solamente el Banco Central, sino otras instituciones. El déficit fiscal también. Y el problema es ese, que en realidad uno se pregunta si ella conoce lo que estaba leyendo y si cree realmente lo que estaba leyendo. Muy probablemente sí, le dicen que eso es así. Pero en realidad, como digo, el problema con Dina Boluarte ha sido su falta de visión para una segunda etapa. Es decir, hay una primera etapa que, como digo, Otaro la ayuda a mantenerse en la presidencia, a manejar la situación, pero no hay una segunda etapa en la cual tenga la capacidad de llamar a los mejores profesionales. Sus ministros salen de su entorno y dan la vuelta entre viceministros y gente de su capacidad, los saca y los vuelve a poner, como el caso de la que fue ministra de Cultura, el ministro de la Mujer. Entonces, no tiene una segunda parte en la cual ella ve justamente la posibilidad de aprovechar no solamente un ciclo de recrecimiento de los minerales, sino todo lo que está generando la economía nacional. Es decir, la economía va en paralelo a la política, gracias a Dios, y a pesar del Congreso y a pesar del gobierno crece, pero ella no se suma a eso, al contrario, se mete en las cosas en las que uno se pone a pensar si su conversión realmente es realista De acuerdo. o real, como el caso de Petroperú, como el caso de los programas sociales, por Claro. ejemplo. Ahora anuncia programas sociales, que no sé si le va a cambiar de nombre o son nuevos, pero es un gasto en momentos en los cuales el déficit fiscal, lamentablemente, no da buenos síntomas para la economía. De acuerdo, pudiendo hablar, por ejemplo, de la informalidad, ¿no? De cómo salir un poco de la informalidad, de fomentar la formalidad. Habla, por ejemplo, del otro lado, de reformar el sistema de justicia. Dice que está buscando, ¿no?, consensos para poder lograr cambios en el sistema de justicia y, caramba, consensos en el Congreso va a encontrar fácilmente. Sí, yo lamento mucho porque la verdad que este mensaje te impide, un mensaje no es una sopa de letras, de números que tiras ahí, es ideas, ilusiones, este espíritu que tú planteas. Estamos en el último año, ha podido decir, hoy vamos a contribuir con las autoridades electorales para hacer una transición electoral ordenada, No vamos lo a ver dijo. que no haya ningún riesgo para los candidatos, vamos a hacer una transición ordenada. Autocrítica. Claro, los discursos no son tanto para... Déjale a la oposición que te meta la crítica, no tienes tú por qué irte a flagelarte, pero a veces ayuda, bien puesto, decir esto podemos haber hecho mejor, etcétera, pero
A lo que voy es que vivimos hoy a mí me da mucha pena, porque yo la verdad quiero mucho al Perú y siento que hoy día le han faltado el respeto desde los congresistas. Ir al Congreso con un señor como el señor Gerí, que lo que trae es una acusación de violación, y tú dirás que las tienen que probar, pero de violación, no puedes coger a alguien mejor. Y luego, de lo que sí no hay ninguna duda, es que es un asaltante de las cajas municipales, con una ley que quiere zampar a los congresistas a manejar las cajas municipales. A esa persona la ponen a administrar el Congreso. Salen estos payasos en el Congreso, Sánchez y Quito, el otro con sus cartelitos y sus cosas, y luego un mensaje de 1 hora, de 5 horas, mientras desde el Fondo Barbadillo, Pedro Castillo, yo digo, da su discurso. ¿Qué estaremos pagando los peruanos? Pero, ¿No merecemos esto? Con más de la mitad de los congresistas investigados, todos salen a decir, no, presunción de inocencia, hasta que se pruebe lo contrario. Entonces, claro, si todos estamos siendo investigados, caramba. Casi que me llegaron 5 camiones de la comisaría, todos suben. Oye, o sea, yo no, en la comisaría explicas. No, claro. O sea, eso es. Y no les interesa nada que un acusado por violación sexual esté ahora presidiendo el Congreso. ¿Creen que con no aplaudir el día que lo eligieron ya salen libres? Qué fuerte, ahora, ¿no? El tema también es que en el último año normalmente un presidente inteligente lo que hace es tratar de congraciarse o tener algunos mensajes que le permitan una salida adecuada, ¿no es cierto?, a tan poco tiempo de su mensaje. Pero la presidenta prefirió desde el primer momento la confrontación. Y de ahí una lista de lavandería muy grande de obras que en primer lugar no sabemos si serán ciertas. 500.000, por ejemplo, 500.000 de bandas desaparecidas. Hay tantas bandas en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, hay una lista de lavandería grande, enorme, que, como digo, no sabemos si son ciertas. Pero en realidad lo que los peruanos esperábamos no era lo que se había hecho. Eso ya es autopsia. Lo que queríamos los peruanos era qué vamos a hacer en este último año. ¿Cómo vas a enfrentar el tema de la inseguridad ciudadana? ¿Cómo vas a darle posibilidades a la economía de estar mejor? Porque no estamos mal, pero podríamos estar muchísimo mejor. El sector privado podría tener mejores posibilidades. Esto que ella habla del destrave no es un discurso nuevo, es ya viejísimo, ¿no es cierto? Siempre todos han hablado de esa posibilidad y sin embargo no hay nada. Tampoco hay nada sobre el tema, por ejemplo, de la informalidad. Claro. Y claro, todos hablamos de la minería ilegal ahora porque está de moda. Pero hay una informalidad en los colectiveros, hay una informalidad en todo, absolutamente. Y la ilegalidad lleva a la delincuencia. Entonces, no ha habido nada sobre eso. Lo poco que ha habido en realidad es lo que ha hecho por la policía, lo que nos ha dicho. Pero todos esperábamos decir, oye, ¿qué vas a hacer en este último año? Y esa es la parte, o que está en las 15 páginas que no las ha dicho, o que no estaban pensadas. Porque lamentablemente, de repente quiso evitar lo que le pasó el año pasado, que hizo demasiadas promesas y no cumplió ninguna. Entonces, eso ahora, de repente lo quiso evitar, pero era lo que todos los peruanos esperábamos. Pero eso se podía contar en un discurso de 1 hora, ¿no? O sea, en concreto. Lo que quieras, Norime, pero, por ejemplo, ese es un tema, incluso cosas positivas. Yo siento que en el último mes el gobierno ha cambiado de posición frente a la minería ilegal. Algo ha pasado. De repente es una buena pregunta para que le plantees al ministro del Interior ahora que viene. ¿Qué pasó? Porque antes le ponían la alfombra roja a la minería ilegal y algo ocurrió, que en el último mes han cambiado. Fueron los 13 muertos que hubo o algo, pero ni siquiera eso lo puede elaborar correctamente para entenderlo. Pero no yo transmite siento que, ideas. ¿no sientes que igual le ha bajado un poco el tono, esa firmeza con la que pero tenía el gobierno? Avanzó positivamente al sacar a la gente de la carretera e imponer autoridad, al sacar a 50.000 del Reinfo, ¿no es cierto? Y al tener un plan para Patás. Hoy nos ha hablado solo de Patás. Pero, ¿qué pasó? Abrió la ventana. Los 50.000 que se fueron le dieron la posibilidad de decir, oye, apela. Si tú apelas y me demuestras, hasta un minero de ilegal merece el debido proceso. Y si él puede apelar, tiene que poder apelar y que la justicia determine. Se ha creado un subgrupo, ¿no? Además, convocado por el señor Arana para evaluar toda la continuidad o no de esos 50.000 mineros y evaluar una nueva ley MAPE con ellos también ahí, ¿no? O sea, pero además, sí, efectivamente, ellos tienen derecho porque de repente entre los 50.000 hay gente que efectivamente se quiere formalizar. Pero en todo caso, hace el llamado, plantea las cosas, pero no los votes y digas, ya, los saqué y no vuelven. Y después, una semana después, decir, sí, a pelear y de repente regresan. Pero eso se lo piensa un estadista. Por eso, lo que estamos diciendo justamente es que este gobierno ha perdido una oportunidad. Es decir, ha tenido una estabilidad inestable. ¿De acuerdo? Porque hay muchas cosas que la han golpeado. Pero a partir de ahí ha podido justamente encauzarse con un Congreso que todo le aprueba y con un Congreso que ella con créditos suplementarios se los compra, podía haber enrumbado las cosas. Entonces,
ha tenido la posibilidad de efectivamente dar una ley MAPE. ¿Por qué no la dio? Cuando Rómulo Mucho quiso hacerlo, lo sacaron a Rómulo Claro. Mucho y se acabó el asunto. Entonces, lo de Petroperú, ¿por qué no darle una solución definitiva a Petroperú en lugar de estar de nuestra plata salvándolo permanentemente? Entonces, ya sí hay un montón de sectores en los cuales ha podido trabajarlo y no lo ha hecho, y eso es lo que reclamamos. Justamente el que se haya rodeado de ministros o de gente en su entorno que lamentablemente no le ha dado coherencia y consistencia ni una visión clara para sacar la economía adelante y para luchar contra la delincuencia. Si solamente hubiera hecho esas dos cosas, si solo hiciera esas dos cosas en este último año conjuntamente con elecciones Pero- neutrales, esas tres cosas el país se lo Ya, hubiera pero eso agradecido. requiere alguien que escriba un guión, que le dé orden y Es que que diga. a eso vamos. En Eso este es lo que último no año tiene. tengo tres prioridades. Seguridad, el crimen organizado con seguridad. Voy a la economía, encaminarla para que mejore y crezca mucho más y hacer una transferencia ordenada del poder. De acuerdo. Me comprometo Eso. y algo el más resto tangible. acaba en los anexos, se lo paso, pero Exacto. quiero hablarles de eso, Algo de tangible. las ideas. Acá no hay ideas. Por ejemplo, mira, esto de la reforma del sector de justicia, esa no es una cosa que tú resuelves en una semana. Ese es un montón de instituciones involucradas. De acuerdo. Y hay que hacerlo Y muy tengo la bien. impresión que eso no lo maneja el Poder Ejecutivo, que eso pasa por una ley en el Congreso, Exacto. que pasa por otras canchas. ¿no Ya, es pero esa cierto? es una reforma que toma tiempo. Obviamente. Y realmente este gobierno tiene solo 6 meses. Después empieza la campaña electoral y ya las cosas le van a hacer cuesta arriba, mucho más cuesta arriba. Entonces, necesitas cómo cierras el déficit fiscal, Ya. por ejemplo. ¿Y ustedes creen que el Congreso va a seguir apañando a Dina Boluarte en ese último año que le queda? La respuesta es sí. Muy evidente, y acá Sí. lo que hay es un pacto entre los dos para ver cómo llegan hasta el final, porque ambos comparten dos cosas muy importantes, que es un desprestigio enorme y una gana de durar tremendas. Y entonces saben que van a hacer los amagues, ¿no? de que van a golpearse un poco porque vienen las elecciones, pero no más que eso. Pero ¿sabes qué? Tampoco quiero ser tan pesimista. A ver. Miren, yo siento que el país ha demostrado que tiene una fortaleza, una resiliencia para haber seguido caminando a pesar de dos presidentes como Dina Boluarte y Pedro Castillo, que los puso Vladimir Cerrón, que ahora está prófugo. Y eso fue lo que armó. Y a pesar del Congreso. Y a pesar, armó todo esto y el Perú, empezando por el Congreso, sin la menor duda, Enrique, el Perú ha resistido y tenemos una capacidad de salir adelante porque hay muchos peruanos, peruanas que son buenas personas, que se rompen cotidianamente Ya. para sacar adelante el país, a pesar de esta gente que no la merecemos. Eso es cierto, ¿no? Y a pesar de los miles de jóvenes que se han ido también del país, impulsados Bueno, un poco por esa la situación. gran ventaja es que hemos tenido gente como la gente del Banco Central de Reserva. También, Que claro. no le ha dado ningún mérito en su mensaje. Y realmente lo que ella ha hablado del fortalecimiento de la economía ha tenido que ver, ella misma lo ha dicho, con la inflación, las divisas, ¿no es cierto? Y la moneda. Y todo eso es mérito del Banco Central de Reserva. Hemos tenido gente como emprendedores y empresarios privados, ¿no es cierto?, que han trabajado muy a pesar de todos los problemas que tienen y que les imponen las autoridades municipales, regionales y el mismo Congreso. Porque el mismo Congreso ha dado una serie de normas que lamentablemente no han ayudado al tema del sector privado, ni a mejorar las cosas. Entonces, tenemos una economía como la que tenemos gracias a De ese acuerdo. sector privado, gracias a instituciones más sólidas y, como digo, y a pesar del gobierno, del Congreso y de otras instituciones que lamentablemente pues tampoco han dado la Muy talla, bien. ¿no? Y peruanos que se Gracias. sacan el ancho cotidianamente. Eso, Así es. eso Pequeños sobre todo. vendedores, Así es. pequeños empresarios, pequeños Que ambulantes, lamentablemente que son están víctimas, por avanzando. ejemplo, de las extorsiones De y todo acuerdo. eso. Y pese a todo, igual siguen saliendo El adelante. Perú sigue siendo a pesar de esta gente. Gracias, Augusto. Gracias, Enrique, también a los dos por haberme acompañado esta noche. Me voy a una pausa.